El sol se alzaba sobre las llanuras de Moab, teñidas de oro y polvo, mientras una multitud de israelitas se congregaba al pie del monte Nebo. El aire vibraba con un murmullo de expectación, pues todos sabían que aquel día marcaría el fin de una era. En medio de ellos, un hombre anciano, pero de mirada ardiente, ascendió a una roca que dominaba el campamento. Era Moisés, el profeta que los había guiado a través del desierto, el que había hablado con Dios cara a cara. Ahora, con la muerte acechándole, tenía un último mensaje para su pueblo. «Escucha, Israel», comenzó, su voz resonando como un trueno distante. «Hoy os declaro las palabras que el Señor, nuestro Dios, me ha ordenado transmitiros. No son meras leyes, sino el fuego que forjará vuestro destino». Los israelitas contuvieron el aliento. Sabían que lo que siguiera cambiaría sus vidas para siempre. Las palabras de Moisés cayeron como martillazos sobre el corazón de su pueblo. «No añadiréis ni quitaréis nada a estas palabras», advirtió, señalando hacia las tablas sagradas que reposaban en el arca de la alianza. «Porque este es el pacto que sellará vuestra victoria o vuestra ruina». Entre la multitud, un joven guerrero de la tribu de Judá, llamado Ezer, apretó el puño alrededor de la empuñadura de su espada. Había crecido escuchando las historias de Egipto, del mar rojo partiéndose en dos, del maná que caía del cielo. Pero ahora, frente a la tierra prometida, las palabras de Moisés no eran solo un recordatorio, sino una advertencia. «Si olvidáis al Señor y seguís a dioses ajenos», continuó el profeta, su mirada ardiendo como brasas, «seréis arrancados de esta tierra como la maleza al viento». Un silencio sepulcral se extendió. De pronto, un grito desgarrador rompió el hechizo. Todos los rostros se volvieron hacia el sonido. Entre la masa de gente, una mujer yacía en el suelo, sus ropas rasgadas, sus manos ensangrentadas clavadas en la tierra. «Han profanado el santuario», gritó, señalando hacia una tienda al borde del campamento. Moisés alzó su vara, y como si el mismo cielo respondiera, un viento helado recorrió el valle. «¿Quién se ha atrevido a quebrantar la alianza?», rugió. Ezer no lo pensó dos veces. Desenvainó su espada y corrió hacia la tienda señalada, seguido por otros guerreros. Al abrir el lienzo, el hedor a incienso extraño los golpeó como un puño. En el centro, sobre un altar improvisado, yacía un ídolo de bronce, un becerro, como el que sus padres habían adorado décadas atrás en el desierto. Pero lo más terrible no era la estatua, sino el hombre arrodillado ante ella, Nadab, uno de los propios levitas consagrados. Su túnica sagrada estaba manchada de vino y sangre de sacrificios prohibidos. «¡Traidor!», Ezer lo agarró del manto, arrastrándolo hacia la luz. «¿Cómo osaste volver a llevar la maldición sobre nosotros?». Nadab, con los ojos inyectados en sangre, soltó una risa que heló la sangre. «Moisés morirá, y sin él, ¿quién os guiará? Solo los fuertes sobrevivirán». Moisés apareció entonces en la entrada, su sombra alargándose como un presagio sobre el suelo. La multitud contuvo el aliento. El silencio fue más pesado que el aire antes del relámpago. Moisés miró a Nadab, y por un instante, Ezer creyó ver dolor en los ojos del profeta. Este era un hombre que había intercedido por Israel incluso cuando Dios quería destruirlos. Pero ahora, su rostro se endureció como la roca golpeada por el sol del desierto. «Pueblo de dura cerviz», rugió Moisés, y al hacerlo, su voz ya no fue la de un anciano, sino la de un trueno que partía montañas. «Una vez os perdoné. Una vez intercedí por vosotros. Pero esta es la segunda vez que profanáis la alianza ante mis propios ojos». Con un movimiento brusco, arrojó su vara al suelo. El golpe resonó como un disparo, y de inmediato, la tierra bajo los pies de Nadab comenzó a agrietarse. Un gemido surgió de las profundidades, como si el Seol mismo hubiera abierto sus fauces. «No», gritó el levita, pero ya era demasiado tarde. Llamas azules, como las que ardían en la zarza pero no consumían, brotaron de las grietas y envolvieron a Nadab. No hubo humo, solo un resplandor sobrenatural que iluminó todo el campamento con una luz espectral. La multitud retrocedió, aterrorizada. El calor era tan intenso que Ezer tuvo que cubrirse el rostro con el brazo, pero cuando bajó la mirada no quedaba ni ceniza del traidor. Solo el ídolo del becerro, derretido en un charco de bronce burbujeante. Moisés alzó la mano. «Esto es lo que ocurre con quienes quebrantan el pacto. Pero hoy no es solo día de juicio, es día de elección.
Se volvió hacia el pueblo, y ahora su voz era distinta, casi urgente. Antes de que crucemos el Jordán, debéis decidir. ¿Serviréis al Dios que os sacó de Egipto con mano poderosa, os inclinaréis ante dioses de piedra que no pueden oír ni salvar? Ezer sintió un escalofrío. Esa noche, cada hombre, mujer y niño en Israel tendría que tomar una decisión que resonaría por generaciones. La noche cayó sobre Moab como un manto pesado, pero nadie durmió. Alrededor de 100 fogatas, las tribus de Israel debatían en voz baja las palabras de Moisés. Ezer recorría el campamento, sintiendo la tensión como electricidad en el aire. En la fogata de Judá, un anciano tallaba figuras en un trozo de madera de olivo. En Hebrón hay gigantes, murmuró sin levantar la vista. Los hijos de Anak, que devoran pueblos enteros. Sin Moisés, ¿quién nos guiará contra ellos? Ezer se estremeció. Recordaba las historias de los espías que, décadas atrás, habían regresado aterrorizados por esos colosos. Pero antes de que pudiera responder, un alarido desgarró la noche. Desde la tienda de Dan, las llamas se alzaban hacia el cielo. Pero no eran las llamas puras del juicio divino, estas eran rojas y turbulentas, teñidas de pánico humano. «¡Los amonitas!», gritó alguien. «¡Nos atacan!». Ezer desenvainó su espada y corrió hacia el caos. Entre el humo, vio figuras encapuchadas empuñando cimitarras curvadas, masacrando a los desprevenidos. Pero algo no encajaba, los atacantes no luchaban como guerreros, sino como asesinos. Robaban objetos pequeños, no provisiones ni armas. Al arrancar la capucha a uno, Ezer contuvo un grito. Bajo la tela no había un amonita, sino un israelita de la tribu de Rubén. «¿Por qué?», rugió, estrellando al traidor contra el suelo. «¿Por qué atacáis a vuestros hermanos?». El hombre escupió sangre y una palabra que heló la sangre de Ezer. «Jericó. Ellos saben lo que viene». De pronto, una sombra cayó sobre ellos. Ezer alzó la vista justo a tiempo para ver el hacha descendiendo. El hacha se detuvo a un palmo del rostro de Ezer, sostenida por una mano oscura y llena de cicatrices. Era Caleb, el legendario guerrero de Judá, cuyos ojos brillaban con una furia contenida. «¡Basta!», rugió, arrojando al atacante contra 3 hombres que intentaban huir. «¿Creéis que matando a vuestros hermanos evitaréis vuestro destino?». El campamento era ahora un infierno de gritos y metal. Ezer, jadeante, vio cómo los conspiradores eran arrastrados hacia el centro, donde Moisés esperaba con la vara aún humeante. Entre los prisioneros reconoció a hombres de Rubén, Gad y hasta un levita. Todos llevaban el mismo símbolo grabado en sus muñecas, una torre sangrante. «Jericó», susurró una mujer entre la multitud, y el nombre corrió como un escalofrío. Caleb se acercó a Moisés, hablando en voz baja pero urgente. «Los espías que envié hace un mes regresaron con noticias. Los muros de Jericó no son solo piedra. Los cananeos han sacrificado a sus propios hijos en sus cimientos. Esa ciudad está maldita, y su rey, un hechicero que habla con demonios». Moisés cerró los ojos, como si viera algo a kilómetros de distancia. Cuando los abrió, su mirada era de hierro. «Preparad al pueblo. Cruzaremos el Jordán en 3 días. Pero primero, su voz se quebró por primera vez, debemos purgar esta rebelión». Ezer sintió el peso de esas palabras. Sabía lo que venía, la sentencia por traición era la muerte. Pero entonces, una niña se abrió paso entre la multitud, llevando algo que hizo retroceder hasta a Caleb. Era un rollo de tela manchada en sangre, y en él un mensaje en escritura cananea. «Cuando la vara del pastor caiga, los muros beberán de nuevo». El campamento quedó sumido en un silencio sepulcral cuando el mensaje de la niña llegó a manos de Moisés. El profeta desenrolló la tela ensangrentada con dedos que apenas temblaban, pero Ezer vio el destello de reconocimiento en sus ojos. «No es cananeo quien escribe esto», declaró Moisés, y su voz resonó como un cuerno de guerra. «Es alguien que conoce los secretos del Sinaí, alguien que estuvo allí». Un murmullo de horror recorrió la multitud. Caleb palideció. «¿Un hebreo? ¿Un levita?». Moisés no respondió. En cambio, alzó la vista hacia el este, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir las aguas del Jordán de color fuego. «El tiempo se agota», dijo. «Josué, acércate». El joven comandante, hasta ahora silencioso, dio un paso al frente.
Moisés le colocó las manos sobre los hombros, y en ese momento un viento sobrenatural levantó las capas de ambos, como si el Espíritu mismo estuviera pasando entre ellos. Tú los guiarás donde yo no puedo ir, profetizó Moisés. Pero escucha bien, cuando los muros de Jericó caigan, no tomes nada para ti. Porque lo que habita en esa ciudad es más antiguo que los cananeos, más antiguo que el mismo Abraham. Ezer, aturdido, vio cómo Josué asentía con solemnidad. Pero antes de que pudiera preguntar, un grito desgarrador cortó el aire. En el borde del campamento, la tierra se abría como una herida. De sus profundidades emergía una figura envuelta en harapos negros, arrastrando cadenas oxidadas. No era humano, su piel brillaba con escamas de bronce, y donde debían estar sus ojos, solo había dos pozos de oscuridad humeante. «¡Dagan!», gritó Caleb, desenvainando su espada. «¡El dios pez de los filisteos!». La criatura alzó una mano deforme, señalando directamente a Moisés. «Tú no cruzarás, viejo, porque yo soy el guardián del vado, y hoy el Seol reclama su deuda». Moisés levantó su vara, pero Ezer vio la verdad, el profeta estaba muriendo. Cada palabra, cada movimiento, le costaba un pedazo de vida. Y ahora, frente a este enemigo de eras pasadas, todos entendieron por qué Dios le había dicho que no entraría en la tierra prometida. El aire se espesó con el olor a azufre cuando Dagan avanzó, sus garras escamosas destrozando la tierra como barro seco. Moisés, con su túnica blanca ondeando contra el cielo de plomo, clavó su vara en el suelo. Un relámpago cegador partió las nubes, iluminando las cicatrices de su rostro. «No temáis a sus sombras», rugió a su pueblo. «El que dividió el mar rojo hoy divide el reino de la muerte». Ezer sintió el calor antes de ver las llamas. Un remolino de fuego divino brotó de la vara, envolviendo a Dagan en un abrazo de justicia antigua. El demonio gritó con 1000 voces, algunas humanas, otras bestiales, todas llenas de un odio más viejo que el tiempo. «Fue tu pueblo quien me invocó en el desierto», escupió la criatura mientras se retorcía. El becerro de oro fue solo el principio. Moisés no titubeó. Con un movimiento final, hundió la vara en el pecho escamoso de Dagan. La tierra tembló. El Jordán, a lo lejos, se agitó como si algo enorme nadara bajo sus aguas. «Vuelve al abismo». El estruendo fue como 1000 truenos. Cuando el humo se disipó, solo quedaba un cráter humeante y el silencio. Pero Moisés ya no estaba de pie. Josué lo sostuvo mientras la vida se escapaba de él. «Recuerden», susurró el profeta con sus últimas fuerzas. «La verdadera batalla no es contra sangre y carne». Sus ojos se cerraron. En ese instante, un viento purificador barrió el campamento.